pantalla mía? Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Si lo pueden apagar, empezamos. Perfecto. Es importante saber de que cuando vamos a hablar de enfermedad tromboembólica venosa, estamos hablando de la tercera causa de muerte cardiovascular, que durante mucho tiempo la incidencia de esta patología no ha sufrido grandes cambios, grandes variaciones, pero es importante saber de que si nosotros la reconocemos y la tratamos a tiempo, la disminución en la muerte cardiovascular es factible. Como la enfermedad aterotrombósica arterial comparte muchos factores de riesgo con la enfermedad tromboembólica venosa, la obesidad, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipemia, la diabetes, afectan a lo que es el trigger de la tríada de Virchow, que es la inflamación, la hipercoagulabilidad y la injuria endotelial. Esos son los disparadores para la formación del trombo, ya sea con pequeñas diferencias a nivel arterial o a nivel venoso. Es una entidad muy frecuente que tiene una epidemiología que ahí vamos a ver que es a veces muy imprecisa, que hay una falta de diagnóstico muy frecuente con una muy alta mortalidad y que tiene sus peculiaridades para el diagnóstico que generan dificultades para realizarlo. La incidencia de tromboembolia venosa y tromboembolismo de pulmón es más o menos similar, es alrededor de 50 a 55 pacientes cada 100.000 pacientes y que generalmente determina a nivel de Estados Unidos una internación entre 300.000 y 600.000 pacientes por año y que esa internación es mucho más frecuente, por supuesto, a medida que va aumentando la edad de estos pacientes. Es importante saber que la enfermedad tromboembólica venosa tiene una mortalidad que es mayor al 10% de entre las 2 primeras semanas y que alcanza el 17% en el primer trimestre. Estos pacientes fuera por autopsia, se reconoce que hasta un 45% de los pacientes, el TEP fue parte como causa de la muerte de los pacientes internados. Y otra de las particularidades que tiene la enfermedad tromboembólica es la recurrencia, el TEP recurrente. Y cuando recurre, generalmente entre el 8% entre los primeros 3 meses del primer episodio, la mortalidad a las 2 semanas se triplica y la mortalidad dentro del primer trimestre se duplica o más. ¿Cuáles son las fuentes habituales del tromboembolismo de pulmón? Bueno, ustedes saben muy bien que el sistema venoso profundo inferior es la causa más frecuente o el lugar más frecuente de tromboembolia pulmonar, pero también tenemos que tener en cuenta la trombosis pelviana, la trombosis de la vena cava o de la vena renal, infrecuente, pero no por eso imposible, y cuando los pacientes están cateterizados con catéteres venosos, pueden generar fuentes de tromboembolia. Y que es importante saber que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen tromboembolia venosa profunda, trombosis venosa profunda proximal, tienen un TEP asintomático. Si uno lo busca, uno de cada dos tiene un TEP asintomático. Y que el 70% de los pacientes que tienen TEP, si uno indaga profundamente, va a encontrar trombosis venosa profunda. Muy bien. Es importante saber que la tromboembolia venosa, en un gran parte de los casos, es muy silenciosa o solapada, que muchas veces cursa sin un diagnóstico establecido. Entonces, si nosotros basamos el diagnóstico de tromboembolia venosa
solamente en la clínica, en la signosintomatología, hay que recordar que menos del 50% de los casos de TEP que son mortales se diagnostican antes de la muerte. Y que menos del 30% de las trombosis venosas profundas que son sospechadas, después uno la termina confirmando. Es decir, la sospecha pero no la terminas confirmando. Generalmente alrededor del 80% de los pacientes con trombosis venosa profunda son clínicamente silentes, no tienen una clínica establecida y florida. Hay factores de riesgo, esto lo tienen que saber muy bien, factores que son relativos al paciente, la edad, el sexo, la presencia de enfermedad varicosa, la obesidad, la inmovilidad o el antecedente de enfermedad tromboembólica previa. Alteraciones clínicas del paciente o alteraciones quirúrgicas o traumas son causas de factores de riesgo. También otras causas inflamatorias pueden generar mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. ¿Y por qué es importante prevenir en los pacientes que están hospitalizados la enfermedad tromboembólica, prevenir la ocurrencia de trombosis venosa profunda o TEP? Porque los pacientes hospitalizados tienen más factores de riesgo de estos factores que yo le nombré. La trombosis venosa profunda es mucho más frecuente en los subgrupos hospitalizados. Los que adquieren trombosis venosa profunda o TEP en hospitalizados generalmente son silentes. No es costo efectivo hacer screening para ver si tiene o no tiene. Y no podemos establecer fehacientemente qué paciente va a evolucionar bien y qué paciente va a evolucionar hacia complicaciones sintomáticas y graves. Las consecuencias de no prevenir una enfermedad tromboembólica venosa es generar eventos sintomáticos, generar la muerte a través del tromboembolismo de pulmón mortal. Hay un aumento en los costos para investigar a estos pacientes, hacer estudios. Los costos y los riesgos del tratamiento del TEP, de hecho, tienen sus dificultades. El sangrado en el tromboembolismo de pulmón por anticoagulantes o por trombolíticos, y la posibilidad de enfermedades crónicas, como puede ser la recurrencia del tromboembolismo de pulmón o el síndrome postrombótico crónico a nivel de las piernas, o la hipertensión pulmonar por quedar trombos establecidos a nivel de las arterias pulmonares generando hipertensión pulmonar. Y porque lo que nosotros disponemos para hacer profilaxis, es decir, para prevenir, es altamente eficaz para prevenirlo, y que la prevención que nosotros generamos de trombosis venosa profunda previene el TEP, ya lo vamos a ver, y que esto lo hacemos con un costo-eficiencia altamente favorable. Y sobre todas las cosas, es importante que ¿por qué conviene prevenir? Porque entre un 10 o un 25% de los pacientes con tromboembolia de pulmón fallecen en las primeras horas del evento, es decir, que no nos da tiempo para tratarlo, por lo cual ninguna medida terapéutica puede ser más eficaz que la tromboprofilaxis. Entonces, la reducción del tromboembolismo de pulmón fatal y la trombosis venosa por la administración de heparinas subcutáneas, por ejemplo, en los pacientes que iban a ir a cirugía y post-cirugía, redujo un 68% la incidencia de trombosis venosa profunda, un 67% del TEP. Y hay una tendencia en la mortalidad de reducirse en forma significativa del 21%. Y eso va de la mano de la reducción del TEP, se correlaciona, por supuesto, con la reducción de la trombosis venosa profunda, que es la fuente principal del tromboembolismo de pulmón. Se reduce la trombosis venosa profunda e impacta en la reducción del tromboembolismo de pulmón mortal, fatal. Entonces, ¿cómo uno tiene que estratificar el proceso de profilaxis en los pacientes hospitalarios que están internados? En la admisión hospitalaria hay que evaluar los riesgos que tiene el paciente de enfermedad tromboembólica venosa, evaluar qué riesgo de sangrado tiene. Por supuesto, siempre hay contraindicaciones para la tromboprofilaxis, entonces hay que evaluar si el paciente la tiene o no la tiene. Hay que balancear los riesgos del sangrado del paciente y de la enfermedad tromboembólica venosa. Y esto se hace constantemente, porque esto es una condición
dinámica. Entonces, cada 24 o 48 horas uno va evaluando a este paciente. Tenemos generalmente pacientes de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo son aquellos pacientes que tienen una cirugía menor, que rápidamente deambulan después de la cirugía, o que están internados por una patología médica no quirúrgica, pero los pacientes no están en cama constantemente, sino que están movilizándose. En eso generalmente no hay una tromboprofilaxis que hay que hacerse en forma específica. El paciente tiene que deambular, no estar permanentemente en reposo, ya que lo puede hacer. El riesgo moderado, generalmente el riesgo de TBP es alrededor entre un 10 y un 40%, son cirugías urológicas o generales o ginecológicas abiertas, patologías médicas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, que requieren un reposo en cama absoluto, y pacientes que tienen riesgo moderado, pero que tienen un alto riesgo hemorrágico, lo entramos en una situación diferente. Los primeros que le nombré, lo que hay que hacer es tromboprofilaxis con anticoagulante, con la heparina. Los pacientes que presentan riesgo moderado, pero tienen un alto riesgo de sangrado por alguna patología o antecedente de sangrado, por ejemplo, sangrado cerebral, a estos pacientes hay que hacerles medida mecánica, compresión, vendaje y no la parte de anticoagulantes. Y los de alto riesgo son pacientes con cirugías traumatológicas, con trauma de médula espinal y que van a estar durante muchísimo tiempo o mucho más tiempo en reposo. A estos pacientes, por supuesto, hay que hacerle más agresivamente la tromboprofilaxis. Por supuesto, si los pacientes tienen muy alto riesgo de sangrado, también hay que hacer solamente las medidas mecánicas. Muy bien, ¿qué disponemos para hacer la tromboprofilaxis? ¿Heparinas no fraccionadas o heparina de bajo peso molecular? Bueno, en primer término, este es un metaanálisis de casi 4.600 pacientes en donde comparó la utilización de heparina versus la no utilización de heparina. Y en este caso, cuando nosotros hacemos tromboprofilaxis con heparina, nosotros disminuimos la incidencia de trombosis venosa profunda, la incidencia de tromboembolismo de pulmón, y hay una tendencia no significativa a disminuir la mortalidad. Y también en estos pacientes hay una tendencia a aumentar con el tratamiento profiláctico con heparina las hemorrágicas mayores, pero también es no estadísticamente significativa. Si comparamos las heparinas de bajo peso molecular versus las heparinas no fraccionadas, no hay grandes diferencias en cuanto a la incidencia de trombosis venosa profunda, en cuanto a la incidencia de tromboembolismo de pulmón y en cuanto a la incidencia de muerte. No hay diferencia entre usar bajo peso o heparina no fraccionada. Habría una pequeña diferencia en cuanto al sangrado que producen, siendo las heparinas de bajo peso molecular generando menor sangrado que las heparinas no fraccionadas. Por lo cual, tanto las heparinas no fraccionadas como las heparinas de bajo peso molecular son efectivas en la prevención de la TBP sintomática y el tromboembolismo de pulmón. Pero la posibilidad de realizarla una sola vez por día y tener una menor incidencia de sangrado y de trombocitopenia, estamos más a favor de la utilización de heparina de bajo peso molecular. Por supuesto, son más caras. A los pacientes tratados siempre hay que controlarlo el contagio de plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros como dosis de heparina no fraccionada? Son 5.000 unidades cada 8 horas subcutánea. Eso es la heparina no fraccionada. Y la heparina fraccionada, la que nosotros usamos habitualmente en nuestro medio, es la enoxaparina, que en los pacientes de moderado riesgo se usa 20 miligramos por día y en el de alto riesgo 40 miligramos por día. Vuelvo a repetir el tema del control de recuento de plaqueta y también en los pacientes con insuficiencia renal, en donde la dosis se baja a la mitad. Muy bien, ¿y cómo estamos con las indicaciones de la profilaxis que es tan efectiva? Bueno, fíjense que este es un registro de
casi 15.000 pacientes, en donde el 50% de los pacientes tenían tromboprofilaxis, el otro 50% no. Y fíjense que en general en este estudio, que es el ENDORSE, que fue casi 35.000 pacientes, había 43% de los pacientes hospitalizados con indicación de tromboprofilaxis por los riesgos que tenía, que no recibía ningún tipo de tromboprofilaxis. Nosotros en el 2008 hicimos en el Hospital Cuyen un registro de pacientes internados, dividimos en 2 grupos, 400 pacientes, le hicimos un registro a ver qué pacientes estaban con tromboprofilaxis. Luego de ese registro fuimos servicios por servicio, dimos charla viendo los factores de riesgo, viendo la importancia de la tromboprofilaxis, se le dio folleto con todos los algoritmos para hacer la tromboprofilaxis, y 3 meses después de esa acción volvimos a hacer una encuesta a ver cómo había impactado eso en el aumento de la tromboprofilaxis. Lo que nosotros vimos es que hay un 33% de los pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo para tromboembolia de pulmón, y que en general un 47% de los pacientes no tenían, 47% de los pacientes tenían tromboprofilaxis. Había un 53% que, a pesar de tener indicación de tromboprofilaxis, no tenía. Después de la charla que nosotros dimos, el aumento de la tromboprofilaxis fue estadísticamente significativo, es decir, que aumentó en forma consistente solamente en los servicios de terapia intensiva y de clínica médica. El resto de los servicios no hubo impacto. Es decir, que es una medida que no está muy bien establecida y que necesitamos que se haga porque previene eventos, genera menos costos y evolucionan mejor los pacientes. Y esto no es solamente en la enfermedad tromboembolia. La prevención es importante en todos los aspectos. Fíjense, esta es la historia natural de la tuberculosis, como la mortalidad por tuberculosis bajó sustancialmente, incluso muchísimo antes de que aumente la aparición de los antibióticos y de la vacunación. Eso se dio básicamente por la prevención que se hacían de estos pacientes. Vayamos al diagnóstico de la enfermedad tromboembólica. Hablamos de la prevención y de la epidemiología. Vayamos al diagnóstico. Es importante establecer que hay mayor sensibilidad en los métodos de diagnóstico que nosotros tenemos cuanto más precoz lo utilizamos. Que cuanto más precoz hacemos el diagnóstico, disminuimos más la mortalidad de estos pacientes y disminuimos las complicaciones. Y por supuesto, si hacemos un diagnóstico, vamos a disminuir las tasas de recurrencia de estos eventos. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener cuando vamos para el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa? Primero, cómo está hemodinámicamente el paciente. Si el paciente está chocado, con hipotensión, con frialdad, con sudoración, o está hemodinámicamente estable. En los pacientes que están hemodinámicamente estables, necesitamos establecer qué probabilidad tiene este paciente de tener una enfermedad tromboembólica venosa, es decir, la probabilidad pretest, antes de hacer cualquier estudio diagnóstico. Es importante diferenciar aquellos estudios diagnósticos que estiman la severidad o la repercusión del cuadro de aquellos estudios diagnósticos que confirman la presencia o ausencia de tromboembolia venosa. Los pacientes que tienen una moderada a alta probabilidad pretest, uno está contemplado empezar el tratamiento. Siempre tenemos que definir el diagnóstico. Por más de que nosotros tengamos un paciente con alta probabilidad pretest, necesitamos hacer estudios diagnósticos que nos confirmen esa sospecha, y que el tiempo es fundamental. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad del tromboembolismo de pulmón? La disnea es la sintomatología más frecuente, ya sea de novo o de empeoramiento de una disnea preexistente. Por ejemplo, un paciente que es EPOC, que viene con una disnea habitual, el empeoramiento de esta disnea puede ser una sospecha. El dolor de tipo pleurítico, la tos en menor medida, síncope, generalmente relacionados con tromboembolias muy graves y masivas o submasivas, y la hemóptisis como otro factor, como otro síntoma
mucho menos frecuente. Entonces, nosotros tenemos como premisa establecer la probabilidad pretest que tienen estos pacientes que se han presentado con esta sintomatología. Estos son dos de los scores que se utilizan habitualmente para evaluar la probabilidad pretest. Este es el score de Ginebra, que evalúa, tenemos una versión original y una versión simplificada. La versión original daban diferentes puntos a las diferentes variables. La versión simplificada le da un punto a cada una de estas variables, que son la edad más de 65, la presencia de tromboembolismo o trombosis venosa previa, la cirugía o fracturas, el cáncer activo, la sintomatología a nivel de los miembros inferiores como expresión de trombosis venosa profunda, hemóptisis, dolor a la palpación de las venas a nivel de los miembros inferiores, y las frecuencias cardíacas entre 75 y 94 y más de 95. Esto nos da una probabilidad en este score, que no hace falta saberlo de memoria, tenemos aplicaciones que no hacen hoy en día este score. El otro score es el score de Well, que básicamente tienen las mismas variables y que son bastante efectivos porque tienen una alta sensibilidad y especificidad para la detección de probabilidad pretest alta. Otra de las herramientas que nosotros tenemos para el diagnóstico de trombosis venosa profunda OTEP y OTEP es el dímero D. Y fíjense esto que está acá, esto es la probabilidad que hay de presentar enfermedad tromboembólica venosa de acuerdo en correlación con los valores de dímero D en sangre. Fíjense que los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica negativa, la probabilidad va aumentando, es muy alta con valores de dímero D bajo. A medida que va aumentando los valores de dímero D, la probabilidad de que este paciente tenga negatividad de enfermedad tromboembólica baja. Y viceversa, los pacientes que tienen tromboembolia positiva va aumentando a medida que va aumentando los valores de dímero D. Entonces, fíjense cómo los pacientes que tienen menos de 500 microgramos por litro de dímero D son muy pocos pacientes los que tienen enfermedad tromboembólica. Pero hay un porcentaje muy alto, todo esto que está señalando con estas líneas, de pacientes que tienen elevado el dímero D, pero no tienen tromboembolia venosa. Ergo, los pacientes, el dímero D se utiliza para descartar la presencia de enfermedad tromboembólica. Y fíjense cómo nosotros al score de Well de probabilidad pretest de estos pacientes que tenían alta probabilidad pretest y se le dio un dímero D negativo, cómo baja la probabilidad, ya sea para alta, moderada o baja probabilidad pretest. Generalmente tenemos que usar por el método ELISA. Entonces, el dímero D, nosotros para diagnóstico de tromboembolia tenemos una alta sensibilidad, pero es muy bajo su especificidad. Necesitamos usarlo por el método ELISA. Solo permite descartar este diagnóstico. Si nosotros utilizamos el dímero D y el dímero D está alto, eso no nos habilita a decir que el paciente tiene una enfermedad tromboembólica venosa. En los pacientes de alta probabilidad pretest no se utiliza. Otro de los métodos de diagnóstico es el Doppler de miembros inferiores. ¿Cuál es la dificultad del Doppler de miembros inferiores? Es que su sensibilidad disminuye si el paciente tiene una tromboembolia venosa, una trombosis venosa asintomática. Es decir, cuando la trombosis a nivel de los miembros inferiores es asintomática, generalmente son trombosis pequeñas que a veces se pueden escapar al operador que hace el ecodoppler. En cambio, si nosotros tenemos una trombosis venosa profunda que se expresó sintomáticamente, la sensibilidad del método aumenta.
Otro método diagnóstico para estimar si hay o no tromboembolia es el centellograma de ventilación-perfusión. Es decir, nosotros evaluamos la perfusión a través de un radionucleidio y a través de otro evaluamos cómo se ventila ese pulmón. Por un lado, perfusión, por el otro lado, ventilación. Cuando nosotros tenemos un lugar en donde se ventila adecuadamente, pero no se perfunde adecuadamente ese segmento del pulmón, decimos que hay un mismatch. Y eso es un criterio diagnóstico de tromboembolia de pulmón. Generalmente el centellograma de ventilación-perfusión lo tenemos que hacer rápido, dentro de las primeras 24 horas, en un paciente que no tenga un parénquima pulmonar deteriorado, alterado. Es decir, generalmente la radiografía de tórax tiene que ser normal, idealmente, porque hay muchas veces en donde hay alteración de la ventilación que conllevan alteración en la perfusión y distorsionan este tipo de hallazgo que uno puede tener. El otro método diagnóstico es la tomografía multi-slice de pulmón, la angiografía por tomografía multi-slice de pulmón, en donde nosotros podemos ver trombos, ya sea trombo a nivel del tronco de la arteria, en este caso de la arteria pulmonar derecha, como estamos viendo acá, o en ramas segmentarias, más distales, como estamos viendo acá, y subsegmentarias. ¿Perdón? Muy bien. El otro método diagnóstico es la angiografía de pulmón. Pero la angiografía de pulmón es un método diagnóstico invasivo que hoy generalmente se deja para determinados casos. Muy bien, entonces es importante saber que para la confirmación de TEP en cualquiera de los escenarios clínicos de probabilidad de tromboembolia de pulmón, una angiografía que muestre el trombo es útil en todos los casos. Una ventilación perfusión por centellografía de alta probabilidad es útil en todos los espectros, y la presencia de trombo proximal a través del Doppler de miembros inferiores es útil en todos los espectros, bajo, intermedio o alto riesgo de los pacientes que tienen tromboembolia de pulmón. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero los objetivos del tratamiento, que el objetivo es reducir la mortalidad, prevenir que haya una recurrencia y, por supuesto, disminuir la probabilidad de complicaciones a largo plazo. ¿Cuál es la tríada pronóstica que nosotros tenemos que evaluar en un paciente con tromboembolia de pulmón? Primero, la evaluación clínica, si está hemodinámicamente estable o inestable. Los biomarcadores cardíacos, es decir, las troponinas y los péptidos natriuréticos, y evaluar cómo está el ventrículo derecho. Esos son los tres pilares para ver qué impacto tiene el tromboembolismo de pulmón a nivel cardíaco. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar? Estratificamos de la siguiente manera. Como le dije, primer término, si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Si el paciente está con shock e hipotensión severa, eso vamos a verlo después, es de alto riesgo, a esos pacientes hay que considerar el tratamiento con trombolítico. Ahora, si el paciente no presenta shock ni hipotensión severa, es decir, que está hemodinámicamente estable, tenemos ya el diagnóstico hecho de tromboembolia de pulmón, tenemos que evaluar cómo está el ventrículo derecho, los biomarcadores a través de los péptidos natriuréticos y la troponina, el score de PESI, que es este que está acá arriba, que cuando es más de 86, de acuerdo a estos parámetros que estoy señalando acá, o tenemos algún componente del electro de alto riesgo, ese es el riesgo intermedio. Si no tiene ninguna de estas variables, compromiso de BD, biomarcadores, PESI más de 86 o algún tipo de compromiso en el electrocardiograma, es de bajo riesgo. Y dentro del riesgo intermedio hay lo que se llama el riesgo mayor. Es decir, paciente que tiene riesgo intermedio, el riesgo mayor es cuando está compromiso del ventrículo derecho más dos variables más, de toda esta que está acá.
troponina, PESI, disneas incapacitante, una PAFI menos de 300, hipoxemia, taquicardia persistente, algún tipo de tendencia a la hipotensión, aumento del ácido láctico, o en los estudios que hicimos, ya sea angiografía de pulmón o específicamente la tomografía, veamos trombos proximales. Eso dentro del riesgo intermedio es lo que se llama el riesgo mayor, y en esos pacientes se podría considerar el tratamiento con trombolíticos. Ya vamos a ver que el tratamiento con trombolíticos en riesgo intermedio, en los estudios que se hicieron, no marcó ningún beneficio importante. ¿Cuáles son los tratamientos de la tromboembolia venosa? Bueno, el tratamiento anticoagulante, el tratamiento fibrinolítico para los de alto riesgo, o sea, que están en shock, o tratamientos no tan establecidos como los tratamientos intervencionistas, como puede ser una angiografía y tromboaspiración o trombofragmentación por catéter, o en los pacientes que tienen un tromboembolio de pulmón, tiene trombos proximales a nivel de los miembros inferiores y el paciente no se puede anticoagular, la posibilidad de colocar un filtro en la vena cava para evitar una nueva embolia. La anticoagulación en el TEP generalmente se hace por un periodo de 3 a 6 meses. Si el evento fue algo momentáneo, por ejemplo, un paciente que fue a una cirugía e hizo un tromboembolismo de pulmón, ya el paciente está deambulando, uno puede, después de ese periodo de 3 a 6 meses, sacar la anticoagulación, o si el paciente tiene alguna enfermedad clínica de largo plazo, como por ejemplo cáncer, evaluar la anticoagulación extendida. ¿Cuáles son los esquemas? El esquema clásico, en el cual se usa los dicumarínicos, es decir, los anticoagulantes vitamina K dependientes, en donde los primeros 5 días se usan conjuntamente con heparina. Eso es importante. La heparina y los antagonistas de la vitamina K juntos. Después, una vez que entra en rango de anticoagulación, se sigue solamente con el anticoagulante por vía oral. ¿Por qué se usan juntamente los vitamina K, los antivitamina K y la heparina los primeros 5 días? En primer término, porque los dicumarínicos no hacen un efecto en forma rápida, tienen un tiempo hasta llegar al nivel de anticoagulación adecuado. Y segundo, porque los dicumarínicos pueden inhibir la proteína C y la proteína S, que son procoagulantes. Y ha habido casos en donde, a pesar de dar un anticoagulante, tenemos fenómenos procoagulantes, por lo cual con la heparina se bloquea esa probabilidad. El otro esquema es con el dabigatran. El edoxaban no se usa acá en Argentina. El dabigatran se usa en primer término con las heparinas de bajo peso molecular los primeros 5 días, y después se continúa con el dabigatran, generalmente 150 miligramos 2 veces por día. O si no, tenemos los tratamientos que se empiezan directamente con los anticoagulantes orales sin la necesidad de usar la heparina. Uno es con el rivaroxaban y el otro es con el apixaban. El rivaroxaban se utiliza 15 miligramos 2 veces por día durante 3 semanas. Después de esas 3 semanas se utiliza solamente 20 miligramos día, una sola vez por día. Y el apixaban, lo que se usa son 10 miligramos cada 12 horas, 2 veces por día durante una semana. Y después se baja a 5 miligramos 2 veces por día en el tratamiento de 3 a 6 meses, que es el tratamiento estándar. Muy bien. ¿Cuáles los componentes del TEP de alto riesgo? Los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Bueno, es importante decir que a pesar de que hay una tendencia en aumento en la incidencia de admisión por tromboembolismo de pulmón en Estados Unidos, hay una disminución en la incidencia de tromboembolismo con compromiso hemodinámico. Entonces, volvemos a al mismo algoritmo, es decir, estratificar el riesgo. En este caso estamos hablando de los pacientes que tienen alto riesgo. ¿Por qué tienen alto riesgo? Porque tienen shock e hipotensión severa. Volvemos a la tríada. Tenemos que evaluar el ventrículo derecho, que es uno de los componentes
de esta tríada, es decir, la evaluación clínica en cuanto a la estabilidad hemodinámica, los biomarcadores y la dilatación o alteración del ventrículo derecho. En estos pacientes se dilata el ventrículo derecho y genera una disminución en el llenado del ventrículo izquierdo. Esto es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, esto es una tomografía. Fíjense cómo el ventrículo derecho, que normalmente es más chico que el ventrículo izquierdo, en este caso está más grande y desplaza el septum interventricular hacia la parte izquierda, es decir, hacia la cavidad izquierda. Fíjense esto que está acá. Este es una paciente que entró con signos de shock, hipotensión, sudoración, y este es el eco que se le hace en la cama a la paciente. Esto que ustedes están viendo acá, que estoy señalando con la manito, es el ventrículo derecho. Esto es el ventrículo izquierdo, donde tengo la manito acá, y esto que está acá es el septum interventricular, que separa los dos ventrículos. Fíjense que normalmente el ventrículo izquierdo tiene que ser tanto en sístole como en diástole algo redondo, una O. Pero en algún momento ese septum se aplana, formando en vez de una O, una D. Esto es una dilatación muy grande del ventrículo derecho, con un aplanamiento de ese septum hacia el ventrículo izquierdo, y en el marco de hipotensión y signos de shock, esto es patognomónico o casi patognomónico de un tromboembolismo de pulmón. Esto es al ingreso. A esta paciente se le hizo fibrinolítico y fíjense como el ventrículo derecho ya está un poquito más chico y ya no hay ese aplanamiento, ese enderezamiento del septum, y el ventrículo izquierdo tiene una forma de O en todo el ciclo cardíaco. Acá se le hizo fibrinolíticos. Esos fibrinolíticos disolvieron los coágulos que había a nivel de las arterias pulmonares. Eso disminuyó la poscarga del ventrículo derecho. El ventrículo derecho no estaba tan sobrecargado y no generaba ese aplanamiento a nivel del septum. Entonces, los pacientes con alto riesgo y compromiso hemodinámico hay que comenzar el tratamiento. Después, confirmar el diagnóstico. Pero el paciente como la que le mostré yo, hay que pensar el tratamiento con fibrinolíticos. Si nosotros tenemos un paciente que está con shock cardiogénico, le hacemos un ecocardiograma y el ventrículo derecho es normal, es muy probable de que el diagnóstico no sea un tromboembolismo de pulmón. Porque para ver shock cardiogénico por tromboembolismo de pulmón tenemos que encontrar un ventrículo derecho que esté disfuncionando, claudicando. Muy bien, entonces es importante la estratificación de riesgo porque la mortalidad es diferente en aquellos de bajo riesgo que no tienen disfunción ventricular, de aquellos que tienen disfunción ventricular pero que no tienen shock cardiogénico, de aquellos que tienen disfunción ventricular con shock cardiogénico. ¿Cuál es el tratamiento en los pacientes con shock cardiogénico? Los fibrinolíticos. ¿Cuál es el fibrinolítico que se usa habitualmente? Se usa la streptokinasa. Es lo que más tenemos. Los RTPA, que son los fibrinos específicos, son muy caros y nunca lo hemos utilizado, nunca lo he utilizado yo. La streptokinasa se usa de dos maneras, tiene dos dosis. Uno del esquema de hacer 250.000 unidades en 30 minutos y durante 24 horas hacer 100.000 unidades por hora. O tenemos el protocolo acelerado en donde hacemos 1.500.000 unidades en 2 horas. Es importante siempre tener en cuenta la lista de contraindicaciones a los fibrinolíticos, que pueden ser absolutas y aquellas que son relativas. Muy bien. Y por último, quería dejarle el tema de los estudios que evaluaron los trombolíticos en pacientes con riesgo intermedio. Es decir, aquellos pacientes que no están en shock cardiogénico, que no están hipotensos, pero que tienen algún componente de compromiso cardíaco. Es decir, compromiso del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, aumento de los biomarcadores, troponina o BNP, un score de PESI más de 86 o alguna alteración en el electrocardiograma de alto riesgo, pero que no están hipotensos.
Esto se hizo un estudio en donde comparó a estos pacientes, se le daba algunos placebo y a otros se le daba fibrinolíticos. Y lo que se vio es que la mortalidad por cualquier causa, es decir, la mortalidad total, no cambió entre los pacientes con placebo o con fibrinolíticos. No hay diferencia entre uno y otro. Sí, los pacientes que recibieron trombolíticos se descompensaron menos, pero se murieron igual. Y sí hubo un aumento en las hemorragias. Por lo cual, les vuelvo a repetir, los pacientes con riesgo intermedio es muy discutida la utilización de fibrinolíticos. Dentro de los pacientes que tienen riesgo intermedio, uno podría evaluar aquellos pacientes que, con los criterios clínicos que yo le di, que se llaman de riesgo mayor y en algunos casos poder hacer fibrinolíticos. Entonces, en la sospecha de TEP masivo o submasivo, es importante tener un adecuado soporte vital. Si el paciente está con este cuadro y tenemos indicio de que falta líquido, ha de ser líquido. Si el paciente tiene un adecuado nivel de fluidos, no hacer más líquido porque puede empeorar la situación. Y sí usar en estos casos vasopresores, como la noradrenalina o la dobutamina. La oxigenoterapia es importantísima y, por supuesto, empezar rápidamente con el tratamiento fibrinolítico. Muy bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta?